el politólogo, el sociólogo, elaboran el cuestionario, porque un cuestionario mal manejado te da resultados negativos. Bienvenidos a una entrega más de La Ruta de los Presidenciables con Francisco Tavares y Marino Berigüet. Como cada lunes, una propuesta del grupo de comunicación El Demócrata. Durante toda una hora analizamos a profundidad cada una de las variables que impactan el escenario político local. Precandidatos, partidos, apuestas por controlar el poder desde la oposición y desde el gobierno, los enfrentamientos, las mediciones, las encuestas, y precisamente de ese tema hablaremos hoy a profundidad. Le doy la bienvenida a mi compañero y amigo y hermano Marino Berigüete. Marino, bienvenido a tu programa. Coño, tengo que reírme porque a veces no me siento que es mío, pero es de ambos. Es tuyo. La ruta de los presidenciables está haciendo historia. Está haciendo tanta historia que quieren copiarnos, pero las copias no son buenas. Las copias, a veces cuando vienen de China, se rompen en el camino, pero esta es la ruta. Aquí no solamente analizamos con un criterio académico, porque la gente no sabe. Él tiene una maestría, una especialidad en comunicación política. Y eso, entre la formación y los acontecimientos que empiezan a suceder en la vida nacional, hace de este programa un bloque para dar no solamente la visión a los televidentes que nos siguen, sino que se trata de documentar y de aclarar algunos temas que muchas veces los electores no comprenden, pero a partir de este programa, que es el objetivo de este programa, empieza no solamente a entenderlo, sino a no dejarse manipular. Totalmente, Marino, y me gustaría que iniciemos con eso, con el abordaje de qué son las encuestas, cómo se define metodológicamente el abordaje de una medición, que hablemos de los aspectos científicos y técnicos de las encuestas, que nos adentremos también, ¿por qué no?, en la cultura política dominicana de cara al uso de estas herramientas técnico-científicas que metodológicamente están probadas en términos universales, pero que aquí se han como casi todo aclimatado a intereses, a grupos, a sectores, y se dice, Marino, que muchas veces incluso quien paga una encuesta termina en la mayoría de los casos, no en todos, porque hay firmas encuestadoras que no venden ni manipulan sus resultados, pero aquí se ha usado la encuesta como un arma y como una herramienta para posicionar y para también afectar a candidatos que realmente están bien, poniéndolo muy bajitos, y a candidatos que no marcan, poniéndolo muy altos. Y esta estrategia funciona muchas veces cuando se tiene una ciudadanía, un electorado que es muy dado a no querer votar su voto. Dominicano es muy dado a votar por quien va a ganar. Y cuando se convence en la percepción que quien va a ganar es quien dice una encuesta, entonces puede inclinar su preferencia hacia ese candidato o candidata a diputado, a senador, a alcalde, a presidente, aunque hay una masa crítica pensante que valora propuestas, que valora discursos, que toma en cuenta las posiciones con respecto a temas fundamentales como el aborto o como la religión, o temas como la posición de cara a las libertades sexuales, la comunidad LGTBQ, Z, Y, y toda la agenda que tiene que ver también con el manejo de la economía,
si un candidato es más conservador o es más liberal, si regula el mercado o no. No hemos quizás llegado a los niveles a los que deberíamos aspirar como electorado, y eso en gran medida también es responsabilidad de la decadencia, desde mi punto de vista, del liderazgo político que hemos venido construyendo como sociedad, porque los políticos no los traemos de Marte, no los importamos. Los políticos de todos los partidos, de todos los gustos y colores, son en gran medida un reflejo de la misma sociedad, aunque evidentemente quien debe transformar a la masa, quien tiene que guiar con su liderazgo a la gran mayoría de los ciudadanos, es ese político que es elegido para representar los intereses de una gran mayoría de los pobladores de un territorio determinado, en este caso la República Dominicana. Entonces, Marino, desde tu punto de vista, ¿cómo definimos la medición metodológicamente, las encuestas y de ahí todo lo demás, para que entendamos cómo se ha utilizado históricamente y en qué momento nos encontramos políticamente hablando de cara a las mediciones? Hay un cliché que dice todo el mundo y lo repite, muchas veces sin la profundidad del análisis en cuestión de que una encuesta es una fotografía del momento. Y ese cliché que dicen la mayoría de los comunicadores sociales, algunos políticos, algunos asesores de eso que se hacen rápido, no es tan así. Una encuesta es un trabajo científico, medible, donde se busca la percepción de la gente, las motivaciones, el sentido de pertenencia. Es entrar la mano a la sociedad y buscar en esos espacios los temas que le interesa al que está haciendo la encuesta. Las encuestas, esa radiografía puede ser una radiografía mala, puede ser una radiografía falseada, puede ser una radiografía real. Ahora, hay muchas modalidades de encuesta, algunas que no merecen respeto, porque cuando te hablo que las encuestas son una herramienta científica, un asesor serio o un equipo de campaña serio, lo primero que hace es que se para frente a una montaña y dice: ¿a dónde quiero llegar con este candidato? Entonces, cuando se ve frente a esa montaña, ¿qué hace? Lo primero que hace es medirse realmente. Esas encuestas, que son las encuestas base para realmente hacer un proyecto presidencial, es la que se deriva de ahí todo lo que es el andamiaje para hacer un plan de campaña realmente. Una buena encuesta salva a un candidato malo, y una buena encuesta ayuda a un buen candidato. ¿Cómo es eso, que una buena encuesta salva a un candidato malo? Claro. ¿Y cómo es posible? Muy fácil. Las encuestas, si es un candidato, el objetivo principal es buscar el candidato deseable, pero también cómo la población lo percibe. O sea, cómo lo ve, si lo ve lejano, si lo ve cercano, si no comunica, si tiene debilidades, esas debilidades que permite que su discurso no llegue, pero también permite construir un mensaje que pueda llegar a la gente y emocionar. Una encuesta, por más arriba que tú estés,
no te da la seguridad de que vas a ser o candidato presidencial o que va a ganar. Una encuesta, como bien te dije, esa herramienta te sirve para tú armar todo lo que es una estrategia en un plan de campaña a nivel comunicacional y a nivel de el porcentaje por donde tú empiezas para crecer. Por eso las encuestas son tan necesarias al inicio de un proyecto presidencial. Pero no encuesta hecha por las redes sociales, porque las encuestas hechas en las redes sociales es como una radiografía en la Plaza de la Bandera, donde muchos acuden a través de un llamado, pero muchos no tienen la cédula en el bolsillo. Tampoco una encuesta tiene seriedad cuando son hechas por teléfono, porque ya las encuestas por teléfono son como los amores. Tú a un desconocido no le cuentas por teléfono realmente la realidad de las cosas. Las encuestas base, las encuestas que realmente tienen validez para mí, son aquellas que se hacen cara a cara, rostro a rostro, aquellas que miden los segmentos poblacionales, aquella que mira a la mujer que no tiene redes sociales, aquella que mide la mujer que no usa el teléfono de base, aquel obrero, aquel profesional, aquel campesino. Esas para mí son las encuestas de base. A ese criterio es que yo le doy credibilidad en las encuestas. Por eso, cuando te digo que una buena encuesta puede salvar un buen candidato o un mal candidato, es porque es una herramienta científica que permite construir el candidato deseado. Y eso no solamente se mide el candidato, sino también se mide los instrumentos que utilizan los candidatos para llegar a la presidencia de la República, que son los partidos políticos. Voy a rescatar precisamente algunos elementos técnicos también para que lo podamos complementar y enriquecer de cara a más adelante luego también abordar los aspectos ya de la generación y creación de percepción, de la desviación de la atención, del engagement y cómo se puede utilizar y se utilizan las encuestas para manipular y cambiar la percepción y la preferencia de los votantes. Las diferencias entre una medición para medir la intención de voto versus una encuesta que mide el posicionamiento, el reconocimiento. Todo esto también se puede combinar. Primero, Marino, destacar que la columna vertebral de una encuesta es el cuestionario. Entonces, voy a hacer una combinación de algunas cosas de lo que es el deber ser y cómo en República Dominicana se hace. El cuestionario es esa expresión que permite formular y definir todas las preguntas con las que se va a evaluar una situación determinada, ya sea un candidato a la presidencia, ya sea la evaluación de una marca, qué tanto se le conoce, cuáles aspectos hay que mejorar, cómo percibe una población a un producto, a una marca, una propuesta, a un candidato. Entonces, cuando hay un diseño incorrecto de un cuestionario, el resultado de la encuesta siempre será también incorrecto. No hay forma de tener el diseño de un cuestionario correcto y que al final se pueda tener un resultado divorciado del diseño del cuestionario. Por eso es fundamental la discusión del cuestionario y la socialización. Lo que se hace metodológicamente es que se hace un levantamiento de cuáles son esas inquietudes que ese cliente, que ese candidato tiene y que le gustaría saber. Y luego de que entonces el profesional, el técnico, el equipo experto hace un levantamiento de lo que el candidato o la candidata quisiera saber con respecto a su imagen, a su propuesta, a sus discursos, a cómo lo perciben. Entonces eso se traduce luego en bloques de preguntas abiertas y cerradas. Se introducen técnicas dentro del cuestionario que permiten verificar cuando alguien está mintiendo. Y eso es lo que
ajusta el resultado final de una encuesta a un determinado margen de error. Ese margen de error mide la exactitud. Luego, un elemento clave, igual o más importante, ojo, si usted tiene un diseño de un cuestionario correcto, bien planteado, con las preguntas bien estructuradas, no necesariamente eso garantiza que la medición sea correcta. Pero si usted cumple con todos los requisitos de una medición, que lo voy a detallar también a continuación, y tiene un mal diseño del cuestionario, no importa que haga todo bien, entonces el resultado va a terminar arrastrando el sesgo del cuestionario. Está la parte del tamaño de la muestra. Cuando entonces se estructura una medición, hay que saber si va a ser local o nacional. Entonces hay una fórmula ya que metodológicamente determina, por ejemplo, que para una población como la de República Dominicana de 10 millones, 10.5, 11 millones de habitantes, una muestra de 1.200 elementos muestrales, es decir, 1.200 personas, te pueden permitir proyectar todo lo necesario para lograr tener un margen de error por debajo de un más o menos 5% y un nivel de confianza de un 95%. Puede ser un 2% margen de error o un 5% y es plausible. Ahora, ese tamaño de la muestra, entonces luego tiene que ser un reflejo, un retrato demográfico de la población. Entonces, hay que darle probabilísticamente la misma oportunidad a todos los sujetos sociales de que puedan verse reflejados en esa encuesta. Por eso el tamaño de la muestra tiene que tener una distribución, una segmentación en cada una de las provincias de manera directamente proporcional a la población, si es una medición electoral, a la población electoral de cada una de esas demarcaciones, a los grupos de edades, a los grupos sectarios, ya sea por sexo, por edad, por niveles socioeconómicos, para que esa encuesta arrastre y refleje la realidad del país. Cuando se manipula el tamaño de la muestra, la segmentación de la muestra y la aplicación de esa muestra, entonces ya usted comienza a ver cómo una encuesta deja de ser confiable o cómo ya no conecta con una realidad que busca medir. Algo muy importante, además del tamaño de la muestra, de la distribución de la muestra, de la segmentación de la muestra, tiene que ver con quién aplica la encuesta. Cuando una encuesta es aplicada por un encuestador que está formado y entrenado para que las preguntas se hagan respetando metodológicamente lo establecido en el cuestionario, entonces usted reduce el sesgo. Ahora, cuando usted le da el cuestionario a quien le va a preguntar y esa persona tiene dificultad para leer, dificultad para comprender la pregunta, entonces la diferencia puede ser que un cuestionario bien diseñado, una metodología bien definida, una muestra bien elegida, bien segmentada, no refleje la realidad de lo que se está midiendo, porque quien está leyendo la pregunta va a contestar algo muy diferente a lo que se le pregunta. Por eso, dicho sea de paso, sale más económico cuando usted autosuministra la encuesta, o le envía por correo o le envía por teléfono, pero es muy diferente a cuando usted tiene un profesional técnico, un empadronador entrenado para aplicar esa encuesta. Luego que usted tiene todo lo que le he definido y muchos elementos más que tienen que ver con la investigación de mercado, ¿qué pasa? Que usted tiene esa encuesta en sus manos con 1.200 muestras y ahí es que empieza el trabajo, porque usted tiene que aplicar entonces una sistematización. Y si tiene que tomar cada una de las respuestas, cada una de las preguntas de cada uno de esos cuestionarios individuales y sistematizarlo, tiene que llevarlo a una matriz, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, y luego utilizar un software que hay diferentes, uno de los más respetados y conocidos es SPSS, para hacer una correlación de variables y poder entonces sacar un informe que permita ponderar todas las respuestas distintas que tienen una ponderación y se inclinan a poder graficar un porcentaje o no de lo que se le pregunta. Porque lo que responde cada una de esas 1.200 personas para que refleje los 10 millones de habitantes tiene que hacerse con una técnica científica y metodológica en el análisis de eso. Y de ahí que se desprende el informe. Entonces usted puede manipular desde el cuestionario, de cómo lo aplica, pero luego entonces cuando analiza
y sistematiza esos resultados. Por eso la medición y las encuestas no son baratas, no lo puede hacer cualquiera, y todo esto tiene áreas específicas dentro de una firma encuestadora con expertos y especialistas que se dedican a cada uno de estos aspectos, que he tratado de resumir de una manera técnica que se entienda, pero que no es tan sencillo muchas veces. Dice Cantinflas, ahí está el detalle. Pero decía un maestro mío, en los detalles está el demonio, están los demonios. Para hacer todo eso que tú acabas de señalar, una cosa es el estadígrafo que hace la aplicación del cuestionario, pero no lo elabora. Aquí en el país, por ejemplo, hay economistas que hacen encuestas, pero no saben. Aquí hay sociólogos que hacen encuestas. Puede quizá, ya por experiencia, interpretarlo, pero no necesariamente. Los que se han formado en la ciencia política, primero, antes de hacer una encuesta base, lo primero en mi escuela, yo recomiendo es un focus group para sacar de esa segmentación cualificada, no cuantificada, las preguntas específicamente. Y usualmente me hacía un focus group en el Cibao, me iba al corazón del Cibao y hacía un focus group. Me iba al sur, hacía un focus group. Me iba al este, hacía un focus group. Y me iba aquí a la capital y hacía un focus group. En cada una de las regiones. En cada una. Las encuestas de base, que son las encuestas más caras, pero son las encuestas de campo, porque estamos hablando aquí de encuestas de campo, no encuestas telefónicas ni por redes sociales, sino encuestas que realmente te hacen un estudio científico y aplicable en una campaña electoral. Con ese sentir, el politólogo, el sociólogo, elaboran el cuestionario, porque un cuestionario mal manejado te da resultados negativos. Un cuestionario mal elaborado te da resultados para tú construir la línea de comunicación total, el discurso, el tipo de candidato y también la detección de los problemas. La región sur puede tener, por ejemplo, un problema que no lo tiene el Cibao. Y la región del Cibao tiene menos problemas quizá que la región este. A Santiago no le interesa lo que pasa, por ejemplo, en Higüey. Pero lo que pasa en Higüey tampoco le interesa a Santiago. Y a lo mejor la necesidad sentida, que no es la necesidad real, hay una necesidad real y una necesidad sentida, es la que el hombre que está en Barahona durmiendo no lo deja dormir, lo que le preocupa. O sea, a veces a una familia tiene que comprarle unos zapatos a los muchachos para que acudan a la escuela, pero el problema de ese padre de familia es ¿qué le va a llevar a comer? Por lo tanto, una encuesta base tiene que ser lo suficientemente profesional, tiene que ser lo suficientemente sagaz para poner la mano o el oído dentro del corazón del pueblo. No importa quién lo aplique, si el cuestionario está bien elaborado, se tiene resultado. De ahí de eso se establece lo que tú llamas el nivel de credibilidad. Hay una formulita que yo se la aplico a veces cuando veo estas encuestas que salen en los medios de comunicación, que yo le estudio, la ficha técnica, me río porque veo que algunos lo hacen en computadora, porque muchas veces estos muchachos
que están incursionando en el medio, algunos muy sagaces, otros con poco conocimiento en esa área, hacen una encuesta para crear lo que tú llamas la percepción. Pero eso es fatal para un candidato de cualquier índole, porque el candidato que se engaña no avanza, ni gana. El candidato tiene que saber cuál es su realidad. Y el candidato que pretende, oye bien, construir una realidad que no es de él, pierde el proceso electoral. Porque lo peor en la vida es que tú quieras construir una percepción que no te corresponde, porque la gente que hace ve una manipulación y te rechaza. Es preferible en una encuesta tú tener la realidad y comenzar a marchar, sobre todo ahora que comenzamos la ruta de los presidenciables. En esta ruta de los presidenciables, los candidatos tienen todo el tiempo suficiente para armar una buena campaña electoral. Y una buena estrategia. Me gustaría, Marino, y a propósito, tenemos primicia, tenemos acceso a números en caliente. Tú lo sabes muy bien. Tenemos acceso a Quantum, una de las firmas encuestadoras de mayor prestigio, una gran amiga, altamente capaz, con uno de los equipos de mayor rigor, y esto es importante destacarlo. Así que Quantum nos permite el acceso a una medición en caliente, en primicia. Vamos a revelar nosotros acá en nuestro espacio, la ruta de los presidenciables, cómo anda el PLD, cómo anda el PRM, qué piensa la gente del presidente Luis Abinader comparándolo con Danilo, cómo estábamos mejor con Danilo o con Luis, cómo va la gestión del presidente Luis Abinader, buena, muy buena, mala, muy mala, cuáles son los candidatos preferidos, independientemente del candidato del PRM y del PLD y de la Fuerza del Pueblo, por qué organización la gente se va a inclinar o se inclina si las elecciones fueran hoy, cuáles son los precandidatos punteros en el PRM, en la Fuerza del Pueblo, en el PLD. Todo eso se lo revelamos a continuación. Los presidenciables. Solamente posible en la ruta de los presidenciables. Así es. No se mueva de allí, regresamos de inmediato con este plato fuerte, luego de analizar metodología, técnica y esta teoría conceptual tan necesaria para que usted pueda entender ahora cuál es el resultado, el esfuerzo y el rigor que debe tener una medición. De inmediato más. Muchas gracias por regresar y estar con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestro grupo de comunicación El Demócrata, @eldemócrata_rd, en todas las redes sociales. Síganos y suscríbase en nuestras plataformas de YouTube. De la misma manera, nuestro diario digital www.eldemócrata.do. Marino Berigüet, primicias, resultados, encuestas. Vámonos de inmediato. Solamente se hace aquí eso. Sí, es así. Los presidenciables. Vámonos, señor productor, por favor. Ahí está el estudio de opinión pública sobre el clima político y social de la República Dominicana. Marzo 2025, recién salida del horno, gracias a Quantum, a la amiga Magio, Quantum Analytics. Vamos a desplazarnos. Allí tenemos un índice, vamos a seguir a la parte de la ficha técnica de la encuesta, por ahí está. Vamos a detenernos ahí, un universo de una población de 18 años en adelante, con cédula electoral, es decir que esto se aplicó discriminando a los votantes, dejando fuera a todo el que no pueda votar. El ámbito es nacional, una muestra de 1.200 entrevistas con un margen de error de más o menos 2.8 para un nivel de confianza de un 95%. La distribución muestral es proporcional a la población de las provincias con cuotas por sexo y por grupos de edad. Ahí está lo que les señalaba cuando compartía los detalles. Esta encuesta cumple con el rigor de darle la misma oportunidad de participar en términos proporcionales a todos los habitantes, tomando en cuenta la cantidad de hombres y mujeres
por grupos de edad, por niveles socioeconómicos, por la provincia, por el territorio, es decir, que es un reflejo de cómo está distribuida la población electoral. A pasar a partir de 18 años, aquí no se toma en cuenta todos los menores de edad, ni niños, ni no votantes, ni policías, ni militares. Así que una población electoral que ha medido esta ficha técnica. Regresamos, por favor, a la ficha técnica, señor productor. El cuestionario está estructurado con 27 preguntas. La entrevista fue personal en los hogares, realizada con un software de encuesta y aplicada en tabletas, es decir, que fue eso es importante. aplicada. Eso es clave. ¿Tú sabes por qué es clave? Sí. Porque ahí no hay manipulación de datos. Ahí cada resultado que se va haciendo, cuestionando a cada elector, va directamente al servidor y el servidor la va tabulando. O sea, que eso es rápido. Se realizó entre el día 12 y 14 de marzo de este año 2025 y esta encuesta fue realizada por Quantum Analytics, que está registrada en la Junta Central Electoral. Eso es importante. Nos vamos de inmediato a la primera pregunta, María. Simpatía partidaria. Partidaria. ¿Por cuál de los partidos políticos siente usted mayor afinidad o ha estado más o menos de acuerdo últimamente? Respuesta espontánea. PRM 29,1, PLD 14,2, Fuerza del Pueblo 10,4, otro 1,3, ninguno 43%. Preocupante eso. Marino, ¿qué te parece a ti este primer resultado? El PRM con menos de un 30% y luego PLD, Fuerza del Pueblo y ninguno. ¿Qué lectura le das? Fíjate que eso es, como bien señalan ellos, una respuesta espontánea. O sea, no es una respuesta rebuscada, es simplemente, ¿por qué usted votaría si las elecciones fueran hoy? Y ahí mismo marca. ¿Qué me preocupa? Ninguno. Que eso demuestra que hay un nivel de desencanto político. Casi la mayoría de la sumatoria de Vamos a bajar aquí, por favor, señor. De los tres partidos. Y eso es preocupante, no solamente para los que hacen vida política, preocupante para el gobierno, porque ahí hay un nicho. Y ese nicho no necesariamente lo han venido a tomar los partidos opositores. Fíjate que los partidos opositores están frisados. ¿Cuánto dice que tiene la Fuerza del Pueblo? Fuerza del Pueblo tiene un 10,4. Y el Partido de la Liberación Dominicana, un 14,2. Un 14 y un 10. Están casi similar a como sacaron las elecciones. Lo que quiere decir es, o que no están... No, la Fuerza del Pueblo sacó casi un 30% en las elecciones, Marín. Casi un 30. Un 30. Y el PLD aquí tiene un 14 y la Fuerza del Pueblo Pero un 10. fíjate que... Es la preferencia de la gente por el partido. Por el partido. Fíjate que siempre está el candidato por encima de su partido. Vamos a ver... Pero me gustaría que nos quedemos aquí para también a analizar un poco los siguientes aspectos. No sé qué piensas tú. Yo creo que un 29% para el PRM. Si hay dos formas de leerlo. Si vamos a comparar el resultado de esta medición con respecto a la Fuerza del Pueblo y al PLD, entonces los PRMistas dirían, porque todo esto tiene que ver con quién lo lee. Si yo le muestro esta lámina y Marino, se la mostramos y le pedimos, ¿qué piensan ustedes a los PRMistas? Te van a decir, bueno, triplicamos a la Fuerza del Pueblo, porque el PRM tiene un 29,7, un 30% para redondearlo, y la Fuerza del Pueblo apenas un 10%, y el PLD un 24%. Si sumáramos la simpatía del PLD con un 14% y de la Fuerza del Pueblo con un 10%, el PRM todavía le gana como partido. Esa es la manera en que la leería un PRMista. Bueno, pero si usted me pregunta a mí, entonces yo le digo, y me gustaría escucharte en ese punto, yo me preocuparía de que el PRM con apenas un mandato de gobierno, 4 años, la primera vez que llega al gobierno, con 4 años del primer gobierno del presidente Luis Abinader recién concluido y 6 meses de este segundo mandato, que ya el PRM esté en un 29. Si iniciando el segundo mandato el PRM está con un 29,
Esto indica que el desgaste natural de los problemas de electricidad, de la economía, del empleo, de Haití, del medio ambiente, de la criminalidad, en 3 años y medio más, de aquí al 24, si nos detenemos para de cara al 28, porque las elecciones van a ser en el 2028, cuando concluye el mandato de este segundo periodo del presidente Luis Abinader. Entonces, el PRM puede bajar bastante. ¿Qué puede pasar? Que quien está fuera del gobierno y hace oposición, al no enfrentarse al desgaste de estar gobernando, es quien puede subir. Entonces, la pregunta aquí clave es, ¿podrá la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández y el PLD y Danilo con su candidato capitalizar este desplome del PRM? Los partidos son un 10% de la población. Eso es una verdad real. O sea, los partidos en una población de 11 millones son el 10%. No necesariamente esa pregunta significa el resultado de un proceso electoral, porque la gente compra o sigue discurso, emoción y gente, pero sí te refleja la base partidaria, o sea, el voto duro. Ese es el voto duro, no es el voto motivado, no es el voto buscado, sino es la base real. O sea, ahora mismo el PLD, su base partidaria es esa, no tiene ningún candidato. La Fuerza del Pueblo, su base partidaria es esa. Por eso que te digo que adelantemos las gráficas, porque vamos a ver cómo están ellos, si están igual que su partido o tienen un porcentaje mayor, para entonces uno tener una visión más clara y más sutil. Excelente, ahí lo tenemos, me parece bien. Valoración de la gestión del presidente Luis Abinader. ¿Cómo califica usted la gestión del presidente Abinader? Muy buena, 5,2, buena, 47%, mala, 27,9, muy mala, 15,7 y no responde, un 4,2. Entonces ahí viene lo que se llama la sumatoria, la marca de los partidos. O sea, si tú ves que la imagen de Luis Abinader como gobernante aparece con un 40%. 47. 47. ¿Eso incide en la marca de su partido? Claro que sí, incide mucho. Igualmente, lo que aparece que tiene la mala valoración, sin embargo, tiene una valoración buena para un gobernante que tiene casi 5 años en el poder, con un 47. Entonces yo creo que esa suma es positiva para el PRM. Pero yo por el otro lado, entonces te digo, cuando sumamos el 27,9 que lo considera mala y el 15,7 muy mala, estamos hablando de un 43. Entonces, un 47 buena, pero un 43 entre mala y muy mala. Entonces, mi proyección no es tan optimista, porque si el gobierno estuviera bien y el presidente tuviera más ayuda y se estuviera gestionando mejor, Marino, no tuviéramos tan divididos, porque cuando tú miras el muy mala y el mala, de ese 28 y ese 16, estamos hablando de un 43% que se puede terminar convirtiendo en un 50%. Y recuérdate que el presidente no va a ser el candidato en el 28 porque él no va. Entonces, si el presidente tuviera ese 47, pero él fuera el candidato o pudiera ir constitucionalmente, entonces yo te dijera, bueno, eso le va a impactar. Pero ¿cuánto de ese 47 piensas tú que va a llegar el presidente teniendo de aceptación y de popularidad de aquí a 3 años? Aquí estamos asesorando de gratis al gobierno, porque fíjate algo, la campaña de un partido en el gobierno es que su presidente gobierne bien. Esa es su campaña. Él no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es gobernar bien. Y si él gobierna bien, se le transfiere al candidato de su partido. Por lo tanto, la ruta presidencial todavía falta mucho. Carrera. Nosotros estamos viendo apenas las primeras luces que me imagino que ellos
deben de estarla midiendo. Pero vamos a seguir viendo. Vamos a ver vamos cómo a seguir sigue. entreteniendo. El siguiente resultado, estamos compartiendo esta medición en exclusiva en nuestro programa La Ruta de los Presidenciales. Eso sí es peligroso. Expectativas ante el segundo periodo del presidente Luis Abinader. ¿Cree usted que este segundo gobierno del presidente Luis Abinader, se le preguntó, será mejor, igual o peor que el primero? ¿Será mejor? Un 28,9. ¿Será igual? Un 21,3. ¿Será peor? 44,7. Y no responde un 5. Fíjate que si tú ves la valoración anterior que tú señalabas y tomabas todo entre lo malo, lo regular y lo sumabas, te daba 43. Y eso te da algo similar. Por lo tanto, esa encuesta fue bien elaborada porque hasta ahora va en un equilibrio de un 50-50 entre lo que es lo muy bueno, lo regular y lo muy malo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Mirarse a sí mismo, qué está haciendo mal. Pero también la oposición tiene que ver qué está haciendo mal, porque la oposición está frisada. Y hay un desgaste natural. Y no es verdad, estamos a 5 años de un mismo gobierno. Por lo tanto, la oposición parece que se ha entretenido entre sus problemas internos, entre los gallineros, y no le ha permitido subir. Por lo tanto, el PRM mantiene su fuerza. Yo pienso, Marino, brillante en este aspecto, que uno de los problemas fundamentales de por qué está dividido muy temprano un segundo gobierno, para que un 45% diga que siente que este segundo gobierno del presidente Luis Abinader será muy malo. Entonces, aquí hay un problema grave, porque el presidente ganó en primera vuelta. Entonces, como un presidente que gana en primera vuelta con un 53% de los votos, enfrentando a todo el resto de la oposición política, apenas 6 meses después, te está teniendo a la misma población electoral que le votó diciendo que te elegimos, pero creemos que este segundo gobierno va a ser muy malo en prácticamente un 45%. Y cuando tú sumas entonces los que creen que va a ser mejor o igual que el primero, hay un 50%. ¿A qué se debe esto? Desde mi punto de vista, Marino, se debe a que el presidente Luis Abinader ha seguido gobernando con los mismos funcionarios. El presidente Abinader no le pasó balance a los funcionarios que se quemaron. Usted se quemó en el primer gobierno y gestionó mal en la agricultura, se va. Usted se quemó en el área de la seguridad, se va. Usted, bueno, y los cambios que ha hecho, porque fíjate que en educación se quemó Ángel Hernández y se ha ido, el presidente lo destituyó, pero lo destituye después de un desgaste de una crisis. Al no hacerlo antes de manera preventiva, la población no siente que el presidente relanzó educación. Eso acaba de dar la clave básica para esa encuesta. El gobierno tiene que relanzarse, tiene que enamorar a la gente, tiene que salir más de los despachos a la calle, salir más de la tarima al campo, salir más del discurso de la presidencia al encuentro. ¿Para qué? Para tú ir reduciendo esa brecha, si quieres preservar el gobierno. Y hay otro tema también muy delicado con respecto a esta percepción de casi un 50% del electorado consultado en esta medición de Quantum, que dice que este segundo mandato será peor o más malo que el primero. Y es que la mayoría de los funcionarios que gestionaron bien en el primer gobierno ahora no están ni gestionando, ni funcionando, ni dirigiendo su cartera, están aspirando. Yayo San Lobatón, muy buena gestión en aduana, pero Yayo no está hablando de aduana, Yayo lo que está hablando es del 28, arrancando el segundo gobierno. Wellington Arnaud, con muy buena gestión en INAPA, aprobado, pero en vez de buscar una promoción, entonces Wellington lo que está es como Yayo,
buscando ser el candidato desde ahora. Entonces la gente quiere solución con el agua, la gente quiere solución con la recaudación, con los hoyos, con la carretera, con la salud, con los hospitales, con Haití. Pero entonces tú tienes prácticamente un gabinete completo dividido y ahora se lanza la vice. Entonces la que era la que resolvía y la que estaba como taponera, tampoco ahora va a estar resolviendo, sino que ahora quiere competir. Y eso le crea un problema de gobernabilidad, de confianza, de credibilidad al gobierno. Vamos a ver cómo sigue la segunda. Seguimos. Vamos al siguiente slide. Comparativo. Este sí es interesante, Marino. Un comparativo de Luis Abinader versus Danilo Medina. Fíjate. ¿En qué? Sí. Fíjate lo que te dije, que muchas veces una proyección de una persona por un mal manejo de la estrategia comunicacional no le suma. Pero permíteme leer para que entres con el análisis, aunque se visualiza ahí. Dice, ¿en qué gobierno el país estaba mejor? ¿En el de Danilo Medina o en el de Luis Abinader? La gente dice que estaba mejor con Danilo, señores. Un 60,6. Y apenas con Luis Abinader está el electorado consultado, dice que un 32,9. Es decir, que la gente está reivindicando a Danilo. ¿Cuál es tu lectura, Darío? Mi lectura es... Delicado esto. No es delicado. Es simplemente una radiografía. La gente pudo ver en el gobierno de Danilo una mayor presencia en términos del campo, en términos en el área de la salud, en términos de la infraestructura, y puede reflejarlo en ese sentido, pero no necesariamente eso se refleja en su partido. Marino, pero con la corrupción de Danilo, con los hermanos de Danilo presos, Jean Alain, el primer procurador de la historia, preso, Torres Roviú, el general Roviú preso, De los Santos Viola, general preso, Adam Cáceres Silvestre, asistente y guardia presidencial de Danilo preso, el país se lo robaron, lo acabaron, y la gente está diciendo que sentía en un 60% que Danilo gobernó mejor versus un 30% con Luis. Y tú me estás diciendo que eso no es delicado. Porque al final las encuestas, que son una radiografía, extraen lo que la gente piensa. Y muchas veces la gente en ese tipo de análisis no ve ese tipo de cosas, sino ve los bolsillos. Y eso lo discrimina. Fíjate lo que es una mala estrategia comunicacional. Los otros días el expresidente fue a un medio de comunicación y en vez de decir... ¿Se refiere al expresidente Danilo Medina? Sí, en vez de hacer un mea culpa de eso, lo que hizo fue que lo negó. Y eso, en la estrategia de campaña electoral, la gente más fácil perdona que olvida. Y eso se traduce en resultados muchas veces negativos cuando la gente no es capaz de decir, me equivoqué. Cuando la gente es capaz de decir eso, puede avanzar. Pero cuando se enchiva, como decimos los dominicanos, en un concepto y lo mantiene con orgullo y no hace un mea culpa, los resultados son desastrosos a nivel comunicacional. Pero entonces ahora, Marino, pongámonos de acuerdo, tú y yo vamos a debatir esto, porque no te estoy entendiendo y no estoy de acuerdo contigo. Porque si estamos diciendo que Quantum es una encuesta, como lo es, que fue bien aplicada, que esta medición cumple con el rigor técnico, que se sistematizó bien, que es confiable. Entonces, si ponemos los números, póngame los números, por favor, señor director. Ahí, lo que la gente está diciendo, Marino, no es que Danilo hizo una mala estrategia, ni que fue al sol de la mañana y se equivocó. Lo que la gente está diciendo aquí es que si Danilo estuviera habilitado y tuviera que decidir entre Danilo o Luis, un 60% te está diciendo hoy, en el 2025, aunque duela, que Danilo gobernó mejor y que estaba mejor. Mira la pregunta, ¿en qué gobierno el país estaba mejor? ¿Con Danilo o con Luis Abinader? Entonces no me diga que Danilo se equivocó, que Danilo está mal.
Yo no estoy diciendo que estoy bien, yo le he dado, es la madre a Danilo. Ahora, la medición está diciendo que el 60% del electorado dominicano a nivel nacional, olvidémonos del cliché, ¿por qué hoy que se está preguntando eso? El 60% considera que Danilo fue mejor que Luis. A Luis le están dando un 30 y a Danilo un 60. Si yo fuera el presidente y me compararan con Danilo y me llevaran estos números que el presidente tiene que estarlo viendo en la ruta de los presidenciables, yo te dijera a ti, óyeme, hay que revisar el gobierno completo, pero urgente. Yo creo eso. Creo eso, que hay que revisar el gobierno, ver qué está haciendo, ver qué pasa, ver qué no está llegando, ver el mensaje, ver la comunicación que tiene. ¿Por qué? Pero vamos a seguir viendo, Francisco, a ver si nos da el tiempo. Vámonos, Marino, vámonos a la siguiente. Ahí está, sí es buena. Llegamos a la ruta de los presidenciables. De los siguientes líderes del PRM, ¿a quién prefiere usted como candidato o candidata presidencial en el 28? David Collado, 48,9. Carolina Mejía, un 13,8. Raquel Peña, ya sale la vice midiendo, 10,1. Guido Gómez Mazara, 5,5. Wellington Arnaud, 2,2. Yayo San Lobatón, 1,3. No sabe, no responde, un 18. ¿Qué lectura le das a estos números? Mira, ese resultado viene marcando desde hace tiempo. David Collado siempre arriba. ¿Qué estará haciendo David? No sé, pero lo marca bien. ¿Cuál es la sorpresa de esa encuesta? Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara viene subiendo. 5,5. Pero viene subiendo. Y la vicepresidenta, que eso se hizo, esa encuesta se hizo antes del sueño de ella, y tiene un 10,1. Por lo tanto, habrá que ver dentro de 30 días, ver cómo el tablero político se mueve, porque el tablero político dentro de esa organización, claro que se va a mover. Pero lo que aparece ahí es que la lucha va a ser entre tres. Y una lucha entre tres es imposible en una primaria interna. Siempre es una lucha de dos. Por lo tanto, una de las mujeres va a desplazar a la otra. ¿Y quién tú crees que desplace? Yo creo que Raquel. ¿Raquel desplazará a Carolina? Yo creo que Raquel desplazará a Carolina en esta primera etapa. Primero, porque tiene más espacio de acción. Segundo, las sillas de Carolina están llenas y las sillas de Raquel apenas empiezan a llenarse y ella tiene un 10%. Tercero, ella tiene un radio de acción más amplio que Carolina. Carolina nada más es la alcaldía. Y lo que le puede servir a ella, el gran abrazo de Carolina, es también la gran pesa que le permite no volar. El abrazo de Hipólito le reduce a ella el margen de la sala para ella poder seguir volando y expandirse. Por lo tanto, yo creo que es un juego difícil ahora. Interesante. Yo pienso en este aspecto para que pasemos a los precandidatos del PLD. Estamos en los minutos finales, Marino, un programazo. El día de hoy, síganos, suscríbase, @eldemócrata_rd. Estamos haciendo historia. Primer programa de análisis a profundidad con una visión academicista, técnica, científica de esta ruta de los presidenciables. Orgulloso, Marino, de esta unión que hemos hecho, de la veteranía a la cuasi juventud, pudiéramos decir. Marino, yo creo que coincido contigo, pero agrego algo más. Creo que doña Raquel, la vicepresidenta, va detrás con el grupo de Santiago, con un grupo económico, va por todo, va a desplazar a Carolina. Carolina bajará porque no hay espacio para dos mujeres, evidentemente en una lucha no solo entre hombres, sino entre poder. El presidente Luis Abinader ha sufrido a Hipólito Mejía
El presidente Abinader ha tenido que darle más de lo que él hubiese querido a Hipólito. Carolina no ha logrado descollar ella porque Hipólito no la deja, pero no es posible una negociación, nunca será igual, entre David Collado y su grupo económico y Carolina con Hipólito. Hipólito no va a respetar ni va a sentarse a darle el estatus de poder a David Collado, y sí lo haría eso la vicepresidenta, porque entre David y doña Raquel, la vice, el veterano, el político, el que ha trabajado su carrera es él. Ella llega por invitación de Luis. Entonces yo vislumbro un binomio de David ganando la precandidatura, convirtiéndose en el candidato presidencial, y doña Raquel repitiendo como vicepresidenta. Se lo doy de primicia, anótelo hoy. Y si ella garantiza una vicepresidencia de David, no es que ella va a repetir en el mismo cargo, es que todos los actores y los grupos económicos de Santiago que quieren garantizar su continuidad en la cuota de poder, continuando el PRM con David Collado en la presidencia, se van a sentir cómodos con esa representación. Nos vamos al PLD, al próximo slide. Aquí sí, mucho más rápido. Marino, señor productor, por favor. El candidato del PLD, de los siguientes líderes del PLD, ¿a quién prefiere usted como candidato o candidata presidencial en el 28? Margarita Cedeño, 36,1. Abel Martínez, 32,3. Francisco Javier, 6,9. Francisco Domingo Brito, 5,7. Juan Ariel Jiménez, 2,9. Charlie Mariotti, 1,3. No sabe, no responde, 14,8, Marino. Están gobernando las mujeres, parece. Parece que el efecto de México se está trasladando a República Dominicana. Una sorpresa, Margarita. Una sorpresa, realmente. Una sorpresa, Margarita, aparecer por encima de Abel Martínez, que fue el último candidato presidencial de esa organización, y aparecer por encima de Francisco Javier. Por lo tanto, el PLD ahí tiene un instrumento con que visualizar su futuro y con que mirar hacia el futuro que decidirá en su próxima primaria. Y a propósito de eso, entiendo que ellos abrieron ahora el espacio para inscribirse, pero ninguno quiso inscribirse. Marino, ¿no debería preocuparse Francisco Javier marcando en esta encuesta un 6,9, teniendo todo el apoyo, el desplazamiento a la salida? No está muy bajito. Y otra pregunta para ti en ese mismo sentido, ¿qué lectura le das de cara a Francisco Javier? Y si Margarita no ha salido marcando un 36 y Abel con una acusación del gallinero de que la culpa fue del partido, de Danilo, marcando un 32, Abel preparando su salida, se prevé que Abel se vaya del PLD. Si Abel tiene un 32 y Margarita un 36 y el gallo de Danilo, que es Francisco Javier, un 6, ¿no hay problema en el PLD? Fíjate algo, muchas veces el silencio avanza más que el ruido y la furia. El silencio que ha mantenido Margarita en los últimos, desde el último proceso electoral hasta hoy, parece que le está permitiendo a la población y a la militancia de su partido que miren hacia ella, producto de que ella se ha mantenido en su partido, se ha mantenido activa, pero se ha mantenido sin ningún ruido. Y eso me imagino que le ha reportado o le ha rentado un porcentaje de adhesión que no lo tenía en procesos anteriores, aunque ella siempre había marcado harto. Marcaba cuando González, harto también. Marcaba cuando Leonel, harto también, a lo interno de su partido. Por lo tanto, yo creo que con Margarita acontece esa secuencia de aceptación al interno de su partido. Bueno, muchas gracias, Marino. En el nombre de Marino Berigüete y de un servidor, Francisco Tavares, decimos hasta el próximo lunes en esta entrega de la ruta de los presidenciables. Descodificamos la política, develamos la verdad y le quitamos la piel a las palabras. Haciendo historia desde el grupo de comunicación El Demócrata. Gracias a Christopher Vázquez
el director de nuestra embarcación y a todo el equipo técnico que hace posible esta magia de la nueva comunicación del siglo XXI.